por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Buenas tardes ya. No, ya casi. Buen día, ¿cómo está? Lo vuelvo a saludar. Como le dije, soy Jonathan Henker, trabajo acá en Iglesia Café. Si usted viene por primera vez, bienvenido. ¿Por qué no me acompaña a orar y cierra sus ojos junto a mí? Papá, gracias por permitirnos hoy estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos enseña, nos instruye. Es una lámpara para nuestros pies, Señor, una guía para nuestro camino. Es luz en medio de la oscuridad, Señor. Y gracias porque podemos leerla, porque podemos aprender de ella, Señor. Que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que a su debido tiempo dé fruto, conforme el plan y propósito de mis hermanos en este lugar. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor, y permitirnos congregarnos y poder estudiarla. Simplemente somos aquí, Señor, tus mensajeros. Simplemente llevamos el mensaje, Señor. Y creemos que es un mensaje vivo y que trae esperanza y salvación al mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Quiero saludar a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales por Facebook y YouTube Live, y los que ven este mensaje después en nuestras redes sociales. Esperamos que sea edificación para su vida. Quiero hacer mención de algo que está pasando en este momento en Estados Unidos, y es la muerte de un hermano en la fe, de Charlie Kirk. Tal vez usted no está muy acostumbrado a escuchar de él. Yo he visto varios videos que son traducidos al español, y él era un defensor de la fe cristiana. Él era un activista, un influencer que se metía en lugares complicados aquí en Estados Unidos, que tocaba temas en lugares difíciles. Y aunque mucha gente esté diciendo que esto es político, esto realmente no es político, esto es el reino de Dios. Y lo que sucedió fue por las ideas que él proclamaba, porque él hablaba de Cristo abiertamente. Y lamentamos su muerte, pero no olvide que esto no se le escapó de las manos a Dios. Si Dios hubiera querido, él no hubiera muerto. No podemos olvidar la soberanía de Dios. Y que la Biblia nos enseña que habrá persecución. La Biblia nos enseña que va a haber momentos difíciles, que el evangelio no es bienvenido en el mundo. Esto se trata del bien y del mal. Esto se trata de lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas y lo que quiere hacer el diablo en el mundo. No se le olvide que seguir proclamando la palabra de Dios es nuestra responsabilidad. No deje que esto, por temor, tal vez por llegar a controversia, calle lo que el reino le dice que tiene que seguir haciendo usted el día de hoy. Hoy lamentamos la muerte, traemos condolencias a los familiares, pero sabemos que nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, que seguimos teniendo que llevar el mensaje y hablar lo que dice la Biblia. Así que no permita que esto la asuste, y vamos a seguir hablando de Jesús aquí en nuestra iglesia en la serie ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a tocar un tema que es un poquito complicado, un poquito difícil. No es un tema sencillo, es un tema con el que estoy seguro que usted ha batallado en algún momento, porque yo he batallado con este tema, porque sé que personas que no son cristianas batallan con este tema, porque yo sé que de pronto usted ha tenido algún tipo de conversación o ha visto un video o aún ha tenido una duda referente a este tema, y es si Dios realmente es justo o no. Y algunas de las preguntas con las que de pronto usted se ha topado en algún momento es: si Dios existe, ¿por qué hay tantos asesinatos? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena? ¿Por qué Dios permitió que esta persona que habla del evangelio muriera? Y aunque usted crea en Dios, y aunque usted sepa que existe, muchas veces lo que hacemos es poner en tela de juicio su bondad. ¿Realmente Dios es bueno? Bueno, y lo peor,
realmente por esto que yo estoy pasando, ¿por qué no ha cambiado? ¿Realmente Dios me está viendo? ¿Realmente Dios es bueno cuando vemos tanto caos en el mundo entero? Y si usted nunca se ha preguntado eso, yo quiero saber qué te preguntas tú acerca del reino, porque yo he tenido muchas veces esa pregunta. No sé si usted ha leído el Antiguo Testamento y a veces veo unas ordenanzas de Dios que son bastante complicadas, como mata a toda esta gente, y tú dices, pero allá habían niños. No sé si usted no lo lee, pero yo sí me hago esas preguntas y digo, Señor, un poquito de misericordia aquí. Porque aunque usted vea y ve las guerras y usted ve niños sufriendo y gente sufriendo, muchas veces le puede pasar por la mente, ¿y dónde está Dios aquí? Ahora, antes de que usted se haga estas preguntas, quiero cuestionar lo referente a esto. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿estamos poniendo en tela de juicio la justicia de Dios bajo qué tipo de gobierno? Porque la justicia viene a través del gobierno. No hay justicia si no hay ley. Porque la justicia, ¿qué viene a traer? Las consecuencias de no cumplir la ley. Si no hubiera ley, pues no se necesitaría justicia. Porque bajo qué usted va a decir que sean justos. ¿Entiende eso, cierto? Está fácil, ¿no? Yo tengo que entender que para que haya justicia tiene que haber una ley. Si no, los jueces no pueden juzgar. Por eso hay abogados que defienden la ley. Entonces tenemos que ver bajo qué sombrilla estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Bajo el gobierno terrenal o bajo el gobierno celestial? Hay un gobierno celestial. Sí hay un gobierno celestial. Jesús duró 3 años en este planeta, en su ministerio, para enseñarnos acerca de un reino de Dios. La Biblia, de lo que más habla Jesús durante su ministerio, ¿cuál cree que es el tema preferido de Jesús? El reino de Dios. Jesús, si fuera por morir a los 30 años, él ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué durar 3 años aquí? ¿Cuál era el objetivo? ¿Sabe cuál era el objetivo? Enseñarnos de la operación del reino de Dios en la tierra. Por eso los judíos le decían, pero ¿qué reino vienes a traer tú? Por eso ellos querían pero si tú vienes a traer tu reino, saca a los romanos. Por eso constantemente se está juzgando y se está diciéndole a Jesús, pero ¿qué reino vienes a decirnos? Porque los fariseos no lo entendían, los discípulos no lo entendían, y aún a nosotros se nos hace difícil entender cuál es el reino que vino Jesús a mostrarnos en la tierra. Porque hay un reino, hay una ley y aún hay una ciudadanía. Vea lo que nos dice Filipenses 3:20, no tiene que buscarlo, va a salir en la Biblia, es como referencia en la pantalla. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Ciudadanos del cielo, donde ¿quién vive? El Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Significa que Él vino a instaurar un reino, y ahorita va a ver porque hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Vino a instaurar un reino aquí en la tierra. Por eso cuando hablamos de justicia tenemos que ver, bueno, ¿con qué filtro la estoy mirando? ¿Con el filtro terrenal o con el filtro celestial? Y alguna manera para que podamos entender un poquito cómo puede operar el reino de Dios en la tierra, yo quiero traerle un ejemplo que no es el ejemplo más claro, pero es algo que se acerca más a lo que vivimos aquí en la tierra. Y le voy a pedir a los de Miria que por favor me pongan una diapositiva donde vamos a hablar de lo que es una embajada. ¿Cuántos saben qué es una embajada? Todos los latinos sabemos qué es una embajada. Los americanos no tienen ni idea, no le piden permiso a nadie. Mi esposa no sabe ni dónde está la embajada, o sea, ella dice, ¿qué es eso? Yo sí, porque soy colombiano, criado en Colombia, con sopa colombiana, con papá colombiano, mamá colombiana y el perro colombiano, todo era colombiano. Sé que es una embajada, porque viví en la época en que tenía que pedirle permiso a todos los países para viajar. Tú querías viajar, no tenías que tener dinero para viajar, tú tenías que tener el permiso del país primero para viajar. Y sabías que ¿dónde pedías el permiso? En la embajada. Entonces, si usted es latino como yo, va a entender que es una embajada. Los jóvenes de allá no saben qué es una embajada. Nosotros sí. Y para eso está acá mi hermoso país, ¿sí? Y pongo un ejemplo de cómo se ve. Pero Colombia tiene una embajada, la embajada de Estados Unidos, que es como se vería aquí de pronto visualmente, como tú lo podrías ver, un punto de Estados Unidos dentro de Colombia.
Y con este ejemplo que estoy tratando de darle, no le vengo a dar una clase de cómo funciona la diplomacia mundial. Tranquilo, fue a la iglesia, no vino a Harvard a hablar de diplomacia. Pero hay un convenio que se llama el convenio de Viena, donde se llegó al acuerdo de cómo funcionaba la diplomacia en el mundo. Y hay unos puntos específicos, no quiero hablarle de todo lo que eso involucra, pero hay unos puntos específicos que quiero nombrarle de cómo funcionan las embajadas. Una embajada es la oficina de máxima representación de un gobierno ante otro país extranjero. Significa que lo que representa a ese país extranjero en Colombia es la embajada de Estados Unidos. Son su máxima representación. No hay una representación más grande de Estados Unidos para Colombia que su embajada. Y aunque a veces creemos, porque esto es un mito, no significa que la embajada es territorio de Estados Unidos en Colombia, pero lo que significa es que lo que se gobierna en ese territorio, en ese lugar, es Estados Unidos. Entonces, cuando yo entré a la embajada de Estados Unidos, estaba bajo el gobierno de Estados Unidos, aunque estuviera en Colombia. Las embajadas se rigen bajo la ley del país que representan y no bajo la ley del país anfitrión. Esto es lo más loco. Significa que cuando entro a la embajada me están gobernando bajo las leyes de Estados Unidos y no bajo las leyes de Colombia. Pero estoy en Colombia, pero estás en la embajada. Aquí funcionan las leyes del país extranjero, no del país anfitrión. Es raro y de pronto aquí en Occidente es difícil ver un ejemplo, pero les voy a poner un ejemplo con los países de Oriente. Las embajadas de Oriente, los países que tienen por obligatorio que las mujeres lleven el velo, cuando entran a su embajada se lo ponen y cuando salen de la embajada se lo pueden quitar. Cuando entran a su embajada se lo ponen, o si no tienen unas consecuencias porque están violando la ley, pero pasando una línea te lo puedes quitar. Y eso suena raro, pero así funciona. Significa que hay dos gobiernos en un mismo territorio. El reino de Dios en la tierra más o menos trabaja de esa manera. Es el gobierno, es la representación del gobierno celestial en la tierra. ¿Me está entendiendo? En esta clase de Embajada 101, Universidad Café. ¿Por qué le traigo esto? Porque una de las cosas más difíciles para nosotros los cristianos y para los cristianos de hace 1000 años y para los cristianos que estuvieron después de Jesús y los que estuvieron con Jesús ha sido entender cómo opera el reino de Dios en la tierra. Pero es que no entendemos. Los fariseos le hacían todas las preguntas posibles a Jesús para que pudiera explicar cómo es que funciona ese reino del que tú estás hablando, porque tú te haces proclamar rey, pero ¿de qué reino? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué ley? Porque nosotros tenemos la ley de Moisés, pero ¿qué ley tienes tú? Y es más, escuche esto. Nos encantan los beneficios del gobierno del reino de Dios en la tierra, pero solo queremos aceptar solo algunos beneficios, como por ejemplo los milagros. Los milagros es una operación del reino celestial en la tierra, porque no se pueden explicar a través del gobierno terrenal, sino como me explica que ese muchacho que se iba a morir no se murió y se levantó. ¿Cómo explica el doctor que cuando tenías cáncer ayer, hoy ya no tienes cáncer? Y el doctor simplemente dice, no sé, es un milagro, por eso se llama milagro. Porque no tiene una explicación bajo el filtro terrenal, no hay algo que lo podamos nosotros juzgar, no hay una manera en que lo podamos explicar, porque esto viene de una operación de otro tipo de gobierno. Y en algún momento de nuestras vidas anhelamos que opere ese reino, pero no queremos que opere totalmente. Queremos estar brincando de la embajada al país y volver a la embajada y volver al país. No es que quiero que esto opere bajo los principios que quiero ahorita, pero no, ahorita quiero es que opere el reino de Dios en mi vida, pero después quiero que opere, no, es que ahora quiero que opere bajo mi filtro. ¿Me está entendiendo? No te estoy entendiendo, Jonathan. Está difícil, tranquilo, los discípulos no lo entendieron. Es una de las cosas más complicadas de entender. El reino de Dios en la tierra opera bajo la ley escrita en la Biblia.
Los reinos de acá operan bajo lo que llaman constitución, leyes, lo que quiera. Por eso tiene que entender que para poder entender cómo opera el reino de Dios en la tierra, tiene que regirse bajo lo que dice la Biblia. Por eso cuando alguien viene y me dice, es que Dios es injusto, y yo le digo, pero ¿bajo qué filtro lo estás mirando? ¿Bajo el gobierno terrenal o bajo el gobierno celestial? Porque si vamos a hablar de la Biblia, pues entonces abramos la Biblia para ver si Dios es injusto. No, es bajo el terreno, pero es que eso es otro reino. Ahí hay un presidente, ahí hay un primer ministro, ahí hay un congreso. No puedes filtrarlos, no los puedes mezclar. Porque al mezclarlos entonces simplemente estamos opinando referente a lo que estamos juzgando. Juan 18:36 lo uso como referencia para que lo vean las pantallas. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Entiende que hay dos reinos? Y Jesús está diciéndole a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque él le dice, ¿te proclamas rey? ¿De dónde? Y él dice, mi reino no es de este mundo. Lucas 17:20-21 dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles, porque no es de este mundo. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y así puedo citar 20,000 versículos acerca del reino de Dios en la tierra, pero todavía se nos hace difícil entenderlo y batallamos con eso. ¿No me cree? Vaya conmigo ahora sí a Mateo 20. Si tiene su Biblia de papel, gloria a Dios. Si tiene su Biblia en el celular, qué bueno, que no se le descargue. Y si no, tiene las pantallas para que me acompañe. Y en este capítulo usted va a ver una de las historias con las que yo he batallado, con las que yo he dicho, pero Señor, esto como que no está sonando como que muy justo. Y es la parábola de los trabajadores del viñedo. Es una parábola sencilla y habla de un propietario, se la quiero parafrasear, habla de un propietario que salió a buscar trabajadores temprano en la mañana. Encontró a unos y acordó un precio justo para que fueran a trabajar. El problema fue que luego salió al mediodía y hizo lo mismo con otros trabajadores, pero a las 12 del día. Luego salió a las 3 de la tarde y encontró otros trabajadores con los que llegó a un acuerdo por el precio justo. Pero esta es la peor. Luego salió a las 5 y encontró a otros a los que envió a que trabajaran con él a las 5 de la tarde. O sea, no estoy hablando a las 5 a las 5 de la tarde. Al enterarse, en el momento en que iba a pagar, llama a su capataz y le dice, ok, tráelos a todos que les voy a pagar, pero comiénzale pagando a los que llegaron de últimas. Y dice que cuando recibieron el dinero, los que llegaron de últimas recibieron el dinero de todo el salario de todo un día completo. ¿Te imaginas la felicidad de esos señores? Trabajaron 15 minutos, porque fueron al baño y pues me das un break para a las 5:30 sonó la chicha y se fueron. Y les pagan los de un salario completo. Usted se imagina a esas personas y es intencional. El dueño dice, quiero que le pagues primero a los que llegaron de últimas. Significa que había una fila y a medida que ibas llegando cada vez más temprano, pues más atrás ibas en la fila. Dice que al enterarse los contratados en la mañana, pensaron que les pagaría más. Dígame si usted no pensaría lo mismo. Claro que yo sí pienso lo mismo. Es más, si lo filtramos bajo los ojos del reino terrenal, te vas a dar cuenta que pues por cada hora de trabajo recibes el salario de la hora, ¿no? Si no trabajas, no cobras. Si trabajas, cobras. Así funciona este planeta, ¿no? Si no, dígame quién no va a ir a trabajar mañana. Porque es que de pronto me contratan a las 5 y me pagan lo de todo el salario de un día. A ver quién va a vivir aquí en Estados Unidos pensando que eso va a pasar un día. Si pasa, es un milagro porque está bajo el reino celestial, men. Pero eso no es lo normal, bajo las leyes del gobierno terrenal. Y si un día tú vas a demandar a alguien, le dices, es que yo trabajé tantas horas y merecía tanto,
por el trabajo, y no puedes decirle, es que yo trabajé 20 minutos y me merecía lo de un jornal completo, y te dicen, no, eso no es, no puedo hacerte justicia frente a eso. Bajo los ojos bajo la ley terrenal, eso no es lo que me estás pidiendo, no es justo. Se supone que si trabajas 1 hora, cobras por 1 hora. Pero hay 2 puntos en esta historia, porque póngale atención, hay 2 puntos en esta historia importantes. El primero está en Mateo 24, porque dice, entonces los contrató y les dijo, al final del día les pagaré lo que es justo. ¿Qué les va a pagar? ¿Lo que es qué? ¿Alguien reclamó ahí? ¿Alguien dijo, no, creo que merecemos más que la justicia? No, ninguno reclamó ahí. Él llegó a un acuerdo con los que contrató temprano en la mañana. Pero vea más adelante, este es el primer momento que vemos en donde entendemos que se llegó a un acuerdo, pero vea cómo opera la maldad en el corazón de los hombres. Quiero que entienda, porque aquí usted va a batallar conmigo. En Mateo, ahí en el versículo 10 sigue diciendo, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga porque habían visto lo que habían recibido los que habían contratado de últimas, supusieron, diga conmigo, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Ahí hago el sindicato, men. Yo digo mismo, men, Señor, pero ok, un poquito, un par de horas extras, porque suena normal que ellos supusieran que les iban a pagar más. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajadores solo trabajaron 1 hora, media hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Si hubiera sido en Texas, merecían el doble, porque el calor aquí está horrible. Dígame si ese reclamo no suena un poco justo. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema, si les hubiera pagado de primeras a los que contrató en la mañana, no hubiera habido ningún problema. Hubieran ido felices diciendo, men, tuve un día de trabajo. ¿Sabe cuándo fue el problema? Cuando vio que a los otros le habían pagado exactamente lo mismo y habían trabajado menos. ¿Entiende cómo opera la maldad del corazón? ¿Entiende que el problema no es el pago, sino el compararse con las otras personas? Y es Jesús enseñándonos cómo opera el reino de Dios en la tierra. Y usted y yo batallamos diciendo, sí, pero se ve injusto. Pues sí, pero ¿bajo qué filtro lo estás haciendo? Bajo el filtro terrenal, porque bajo el filtro terrenal sí se ve un poquito injusto. Pero Dios está enseñando cómo opera la gracia en el reino de Dios. Entiende que está hablando de la gracia. Entiende lo difícil que es para nosotros poder tener gracia, porque nuestra mente va a estar batallando constantemente con qué es justo o qué es injusto conforme a lo que vivimos en esta tierra. El que murió al lado de Cristo, que estoy seguro, de los pocos que estoy seguro que voy a ver allá en el cielo junto con Elías, ¿qué? 2 horas máximo siendo cristiano y asegurando una eternidad junto a Cristo. Pero men, toda su vida falló. Men, pero yo soy cristiano, ¿y por qué a mi vecino le va mejor? Tal vez si no tuvieras con quién comparar tu casa, tu carro y tu familia, tal vez te sentirías totalmente bendecido. Porque el problema llega cuando ves lo que le está pasando a otros. Romanos 5:18 nos dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La gracia de Dios funciona tan increíblemente que menos mal es Él el que nos juzga a través del reino celestial y no nosotros a través del reino terrenal.
Porque yo muchas veces le he dicho a Dios, yo no tuve nada que ver con Adán. Perdóname, pero él se dejó engatusar por Eva. Yo no lo hubiera dejado hacer. No, sí, también hubiera quedado más rápido. Yo no tuve nada que ver en esa situación, ni siquiera sé cómo fue, ni siquiera sé si la serpiente era la suegra o no. Yo no tengo ni idea qué pasó en ese momento, Yo no estaba en el paraíso, yo no fui el que tuve que poner las cosas en orden. Yo nací y me enteré que soy pecador. Yo nací y me enteré que estoy condenado al infierno y al castigo eterno. Ahí yo no tuve nada que ver. Yo sí se lo he dicho a Dios. Es más, al primero que llego allá y veo a Adán y le digo, come on, o sea, tenías que dañarlo todo. Hubiera esperado unos 2000 años a que yo naciera. Yo no tuve nada que ver ahí, usted no tuvo nada que ver. Pero tranquilo, con Cristo tampoco tuvo nada que ver usted. Usted no fue el que ayudó a que lo clavaran ahí, nada de eso. No tuviste que ver con uno, tampoco tuviste que ver con el otro. Qué difícil es aceptar al otro. Qué tan difícil te puso el camino. A través de creerlo en tu corazón y aceptarlo declarándolo con tu boca. Pero como cuando lo filtramos con los ojos terrenales, eso suena tan difícil de entender, el mundo no lo quiere aceptar. Los fariseos preferían un ritual sin fin de sacrificios de los seres humanos para poder alcanzar el cielo. Los musulmanes anhelan un ritual enorme de sacrificios para poder alcanzar el cielo. Los hinduistas anhelan un total de sacrificios para poder alcanzar el cielo. Pero Cristo lo puso al alcance de él. Yo soy el único camino, verdad y vida. Si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, te puedes hacer llamar hijo de Dios. Eso está muy fácil, tan fácil que no lo creo. Me gustan más las otras religiones donde tengo que ponerme esto y hacer esto y decir esto y con esto y hacer esto y hacer esto y conforme a esto y caminar de rodillas y... Claro, porque cuando lo filtras con los ojos del terrenales, es más, ¿sabe cuál es la batalla más grande de estas generaciones? Aceptar que son malos. Todos están involucrados en algún movimiento social. Ayuda a los perros, ayuda a los niños, ayuda a los discapacitados, ayuda a lo que sea. Da $20 para esto, si tú prendes la televisión, $20 para los elefantes, para los pandas. Es que yo estoy ayudando, por tanto yo soy bueno. Eres bueno ante los ojos terrenales. Pero si te vas a la Biblia, te das cuenta que eres malo y que merecías el infierno. No, claro que sí. La Biblia no lo enseña. ¿Qué dice Romanos 5? Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Todos somos condenados. Romanos 3:10, ¿qué nos dice? Todos hemos pecado. No hay uno solo que sea capaz de hacer lo bueno frente a los ojos de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Todos, absolutamente todos, los de antes y los de ahora, fueron filtrados a través de los ojos del reino y todos cometen errores, todos violan la ley, porque Dios es santo, santo, santo y frente a Él no puede haber pecado, punto. Si batallas en tu pensamiento, si en esta semana que pasó batallas con algo, no puedes estar frente a Dios, punto, porque Él no puede ver el pecado, no porque Él te mate, porque su esencia no te deja estar ahí. Eso lo dice la Biblia. Ese es el filtro que tenemos que usar para saber si somos buenos o malos, si queremos vivir en el reino celestial. Si quieres vivir solo en este reino terrenal, tranquilo, las cosas buenas que hagas, me comporto bien, no le hago daño a nadie, hablo con mis vecinos, voy a la iglesia, estoy bien. Pero si no te das cuenta que según la Biblia, aún estando eso, tú eres malo y mereces el infierno y la condenación eterna, no estás entendiendo el evangelio. Por eso tenemos jóvenes light de una generación light que creen que son buenos por sus acciones y se les olvidó que antes de nacer
En el momento en que tocaste, en que respiraste en este planeta, ya estás condenado al infierno. No, pero ¿por qué? Dios, qué injusto es. ¿Bajo qué lente lo estás mirando? Porque me pasa lo mismo que con la parábola. Es más, ¿sabe que hay una parte en esa parábola donde dice, bien brutal, que quiero que usted que la repase conmigo? Dice: ¿acaso está contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? En el versículo 13 dice: él respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? El versículo 14 dice: toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? Te pones celoso porque soy bondadoso con otros. ¿Acaso es contra la ley que yo haga con mi creación lo que yo quiera? Porque somos creación de Dios. Nada está en este mundo por casualidad. Ni los científicos pueden explicarlo. Pero cuando lo miras, dice: ¿acaso no es justo que yo haga con mi dinero lo que quiera? A ver si yo vengo y te digo: no, ven, lo que estás haciendo esta semana lo estás haciendo mal. No ahorraste lo suficiente, tienes que comprar esto. Es decir, ¿qué te importa? Yo fui el que trabajé. Yo hago con mi dinero lo que quiera. Entonces Dios puede hacer con su creación lo que Él quiera. Pero es que hay dolor y sufrimiento, ¿y qué importa? Él hace con su creación lo que Él quiera. Mis hijos no entienden la disciplina porque solo ven dolor y sufrimiento, pero yo sí la entiendo porque sé que les va a ayudar para bien para más adelante. Pero si lo filtran a través de Mila y Noah, me hacen esa carita cuando van de aquí para el baño. No he entrado y ya van llorando como locos. Y me miran con esos ojitos de: papá, yo soy inocente. Y yo: mira, entiendo que eres inocente, pero cometiste un error y necesito disciplinarte para que seas el hombre y la mujer que Dios quiere. Ahorita no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. De la misma forma Dios te dice: tal vez no lo entiendes ahorita, pero ¿por qué hay tantas personas que mueren y sufren? Y no lo vas a entender ahorita, pero un día lo vas a lograr comprender. Pero Señor, entonces pienso que eres injusto porque no lo estás. Sí, pero es que tu justicia la estás mirando con los ojos terrenales y no con mis ojos. Por eso es tan difícil justificar lo que vemos en el mundo a través del reino de Dios en la tierra. Pero si hay una injusticia, tal vez la injusticia más grande que se ha cometido en este mundo. Mateo 20:18 nos dice: escuchen, les digo, subimos a Jerusalén, y esto lo dice Jesús, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. La verdadera injusticia cometida fue que hubo uno que logró cumplir con todo lo que el reino celestial pedía. Uno. No solo con el reino celestial, sino con el reino terrenal. Si tú lees la Biblia, cuando los fariseos llevaron a Jesús y se lo entregaron a Pilato, Pilato lo entrevista y le dice: ¿tú eres rey de qué? ¿Dónde está tu reino? Y él dice: mi reino no es de este mundo, sino mis seguidores no permitirían que a mí me entregaran y me crucificaran. Y Pilato sale y le dice a los fariseos: no encontré culpa en él, no hay nada por lo que lo pueda condenar a lo que ustedes me están diciendo. Y sin embargo todos gritaron: ¿qué? Crucifícalo. Porque a los ojos de la ley terrenal no cometió falla alguna, no había violado ninguna ley. Y frente a los ojos del reino celestial no cometió falla alguna, no pecó, no cayó en la tentación. Sin embargo, fue entregado. 2 Corintios 5:21 nos dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, quien nunca ¿qué?
fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. La mayor injusticia no fue que lo crucificaron en la cruz, porque a muchos los habían crucificado en una cruz antes que Él y después de Él. Vemos la película y vemos a Jesús caminando y ay, pobrecito, cómo le pegan. Ay, pobrecito eso, pero ¿por qué le siguen haciendo eso? Pobrecito Jesús. Él entendía lo que tenía que hacer. ¿Sabes cuál es la mayor injusticia que se proclamó? Que lo hiciera por ti y por mí. ¿Entiendes que lo que él estaba recibiendo no era porque él había fallado? ¿Entiendes que él no había violado ninguna ley terrenal ni ninguna ley celestial? No tuvo pecado. Pilato no le vio error. Dios no le vio culpa, no le vio pecado. Totalmente terrenal, totalmente humano, totalmente Dios. No falló, pero tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Esa es la injusticia más grande, man. Que el que merecía ser azotado era yo, porque soy malo. Porque viendo la parábola siento que Dios no está siendo justo con los trabajadores, porque me cuesta trabajo seguir las leyes estipuladas en la Biblia, porque me cuesta trabajo estar un tiempo con Él a solas en la mañana, porque batallo con esa atadura, porque batallo con ese pensamiento, porque cuando hay que hacer lo malo mi carne quiere correr a hacer lo malo. El deseo de satisfacerla batalla conmigo y muchas veces cedo, porque en vez de estar me quejando de lo que me gustaría tener, debería estar dando más de lo que ya tengo. Porque la Biblia le enseñó al joven rico que entregara todo lo que tenía, y a ver si tú y yo no batallaríamos con eso. Si tú fueras el joven rico que se encuentra con Jesús y le dice: voy a la iglesia, obedezco los mandamientos, trato de enseñarle a mi familia, y de pronto Jesús te dice: pues da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. A ver cuántos no batallaríamos con eso. Si no, tendríamos por lo menos aquí 400 misioneros mañana, incluido yo. No crea que esto se lo estoy diciendo como es que tú. Cuando lo leo, yo soy el que me confronto más, porque yo mismo batallo con eso. Porque filtrar la justicia de Dios a través de los ojos terrenales, es una falla enorme. Pero cuando la filtras a través de la cruz, no hay una injusticia más grande que el hecho de que Cristo murió por amor a mí. Para darme la oportunidad de poder tener una relación con papá. ¿Cómo no agradecerle a Cristo por haber hecho eso? ¿Cómo no mirar el sacrificio en la cruz y decirme en cómo entrego yo mi vida a Él? Pero el mundo no lo entiende. El mundo solamente quiere ver qué entrego y qué recibo, qué pago, qué invierto y qué gano, qué aseguro y qué recibo. Pero Cristo te lo dio a un paso que muchas veces se convierte en el paso más difícil que puedes dar en tu vida. Por eso cuando predicas el evangelio, la misma Biblia dice que suena como locura para el mundo. No se entiende. No entiendo lo que me estás diciendo. Prefiero rechazarlo y dejarlo a un lado que aceptarlo. Por eso es tan difícil que la gente se acerque a Cristo. Por eso es tan difícil tener una relación fuerte con Él.
al filtrar todo lo que tú tienes y piensas y eres en la cruz, nada de lo que tú puedas, nada de lo que tú puedas justificar va a ganar. No importa de qué estés hablando, del Antiguo Testamento, de las guerras, de lo que sucede en el mundo, porque cuando ves esas imágenes de niños sufriendo, de familias sufriendo, puedes decir eso es momentáneo. Pero si hubiera alguien que les predicara el evangelio, si hubiera alguien que en ese momento difícil les mostrara que hay una esperanza de vida eterna, eso alivia todo. El sufrimiento se vuelve pasable si hay esperanza de vida eterna. El dolor se justifica cuando hay esperanza de vida eterna. El momento difícil se ve que se puede superar cuando hay esperanza de vida eterna. La muerte de un familiar se puede superar cuando sabes que hay esperanza de vida eterna. Tu dolor se puede justificar cuando hay esperanza de vida eterna. Todo eso gracias a que un día Él tomó la decisión de ponerse allí por mí. Porque la salvación es para todos. La gracia es para todos. La gracia no es exclusiva. No está solamente en la iglesia. No está solamente con el grupito de personas que se creen mejor que los otros. No está solo con el pastor o con el del título. La gracia de Dios está al alcance de todos. Y tú eres el mejor promotor de esa gracia. Por eso cuando entran esos debates de si Dios es justo o injusto, cuando llegue a tu mente ese pensamiento de si Dios es justo o injusto, me recuerda la cruz. Recuerda la verdadera injusticia que hubo. Y cuando recuerdas la verdadera injusticia que hubo, te darás cuenta que vale la pena lo que está pasando en ese momento con tal de tener vida eterna. Romanos 5:20 nos dice, 5:20 y 21 nos dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Versículo 21 dice: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El reino de Dios es uno de los misterios más maravillosos que podemos experimentar el día de hoy. No tienes que entenderlo, solo tienes que aceptarlo. No tienes que razonarlo, porque nunca lo vas a poder razonar. Solo tienes que proclamarlo. ¿Sabe cuál sería la injusticia más grande? Que Dios te obligara a tener una eternidad con Él cuando tú no lo aceptaste aquí en la tierra. Eso sería injusto. El hecho de no querer estar con Él hoy, pero sí querer disfrutar de la eternidad con Él. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás? Y si en algún momento te has cuestionado de ¿por qué me está pasando esto, Señor? Señor, ¿por qué las cosas no suceden como yo quiero que sucedan? Porque hay veces que no te escucho, Señor, te parece que estuvieras lejano. Porque a veces se me hace pensar más que tú eres un Dios injusto, que solo miras a ciertas personas en ciertos lugares, pero que a veces no me miras a mí. Si has batallado con la situación, con el dolor, si aún sigues esperando ese milagro y parece que no llegará, si aún batallas con ese familiar, con ese amigo, con ese hermano, con ese pariente, y sigues pensando que Dios no te ha mirado y que Dios no ha sido justo y no ha traído su justicia a ti,
Si piensas que lo que está pasando en este momento es tan fuerte que dudas de que Dios esté allí, piensa por un momento en la cruz. Piensa que tú merecías estar ahí. Piensa que la Biblia nos enseña que todos somos pecadores y nadie puede estar frente a la presencia de Dios. Piensa en que tú no tuviste nada que ver porque te formaron y te criaron así. Fuimos creación de Dios. Pero ahora piensa que gracias al sacrificio en la cruz, hoy puedes tener vida eterna. Amén. Piensa que gracias a que Él tomó tu lugar, hoy puedes decir: Señor, no importa lo que pase o me pase, Señor, un día estaré delante de ti. Anhelo que mi familia, un día todos puedan estar delante de ti y aceptar la salvación eterna que tienes. Pero la Biblia nos enseña que solamente puede ser a través de Jesús. Y Romano nos muestra que solo es a través de confesarlo con tu boca y de creerlo con tu corazón que puedes ser llamado hijo de Dios. Y todos allí con sus ojos cerrados. Si tú nunca has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, hoy te invito a que hagas esta oración junto a mí y le digas: Señor, aquí estoy. Sé que fallo, Señor. Sé que batallo conmigo mismo. Sé que he pecado. Pero hoy acepto el llamado a salvación. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, quiero estar toda la eternidad contigo. Ayúdame, Señor, a que pueda tener esa relación con Dios que tú anhelaste al entregar tu vida en la cruz. Y todos allí con sus ojos cerrados. Si alguien hizo esa oración junto a mí en este momento, levanta tu mano, quiero conocerte. Dice que es confesándolo con tu boca que puedes hacerte llamar hijo de Dios. Si alguien en este lugar hizo esa oración en este momento, levanta tu mano. Queremos verte. Gloria a Dios. Hoy oramos, Señor. Permítenos recordar el sacrificio de la cruz de Cristo, Señor. Señor, disipa todas nuestras dudas de justicia. Disipa nuestros pensamientos, Señor. No permitas que dudemos de que tú eres justo, 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 de que tú eres santo, 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 y que solamente a través de ti podemos tener salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a seguir proclamando tu palabra y tu evangelio. Ayúdanos a mostrarle a nuestra familia qué significa el evangelio de Dios, qué significa vivir bajo los principios del reino de Dios, qué significa vivir bajo la ley que Dios nos muestra en su palabra, qué significa tener principios conforme al reino de Dios en la tierra. Enséñanos para que cuando llegue ese momento de dificultad, donde tengo que batallar, Señor, entre mi actitud, entre lo que tengo que hacer, podamos recordar lo que dice la Biblia y no lo que digo yo. Podamos recordar lo que dice la Biblia y no lo que dice el mundo. Que si tengo que poner la otra mejilla, la ponga. Que no me dé miedo hablar del evangelio, aunque suene locura para el mundo. Que si tengo que cargar una milla extra, Señor, que si tengo que ponerme, Señor, a los pies de alguien, que si tengo que humillarme para que el reino pueda ser proclamado y llevar las nuevas del evangelio, no me dé miedo, Señor, tomar la decisión. Ayúdame a ver con la gracia que tú miras a cada ser humano aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a ver con la gracia con que miras y el amor con el que miras a cada niño, a cada joven, a cada adulto, Señor, porque son creación tuya. Permítenos seguir disfrutando del reino de Dios, Señor. Te necesitamos, Cristo. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje. Si sientes en tu corazón el llamado de Dios y deseas comenzar una relación con Él, te invitamos a escribir la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No te preocupes si no sabes por dónde empezar. Estaremos contigo en cada paso del proceso. Si has escrito Cristo,
celebramos tu decisión. Queremos felicitarte de manera más personal, así que alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para saludarte y resolver cualquier duda que puedas tener. Además, queremos recordarte la importancia de tus donaciones a través de los diezmos y las ofrendas. Con tu apoyo, juntos extendemos el reino de Dios a países y comunidades que tanto lo necesitan. Recuerda que mediante tus contribuciones estamos acercando la buena noticia de salvación a más y más personas, para que uno más sea edificado, uno más bendecido, uno más restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.